Hola mis amigos, muy pero muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto poder saludarlos una vez más en Noticias desde el Centro. Qué bueno que están con nosotros la tarde de hoy martes ya 10 de noviembre del 2020. Cuando se han ido 315 días, le restan 51. La semana es la número 46. Hoy están de plácemes las personas que llevan por nombre León Magno Papa, Andrés, Avelino y Justo. Para usted que lleva cualquiera de estos nombres, hoy está usted de manteles muy largos festejando su onomástico. Si usted nació un 10 de noviembre, hoy también está de plácemes celebrando su cumpleaños. También para usted que celebra algún evento especial, muchas pero muchas felicidades. Desde aquí, desde el centro de la República Mexicana, desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado, les enviamos un fuerte, pero muy fuerte abrazo. Sean felices, por favor. Yo los invito para que nos sigan en nuestras páginas. Estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Facebook e Instagram. A nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. Gracias por acompañarnos. Les invito para que se suscriban en nuestra página de YouTube. Suscríbanse, por favor, para que formen parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro. Vamos al pronóstico del tiempo tanto para Matamoros, Tamaulipas, como para León, Guanajuato. En Matamoros, el día de hoy la temperatura máxima estará en los 31 grados centígrados, la mínima en los 19. La sensación térmica en Matamoros en los 23 grados centígrados, no hay probabilidad de lluvias. La temperatura en estos momentos en Matamoros en los 34 grados centígrados. Soplan vientos del este-sureste, 6 kilómetros por hora. La humedad relativa 84%, la presión atmosférica 1011 milibares. En Matamoros el sol salió a las 6 de la mañana con 44 minutos y se oculta temprano a las 5 de la tarde con 42 minutos. Son las condiciones del tiempo para Matamoros. Y ahora le informo sobre las condiciones climatológicas para León, Guanajuato. La temperatura máxima aquí en León estará en los 29 grados centígrados, la mínima en los 9 grados centígrados, la sensación térmica 11. No hay pronóstico de lluvias para León. La temperatura en estos momentos en los 28 grados centígrados. En León soplan vientos del nor-noreste 2 kilómetros por hora. La humedad relativa 63% y la presión atmosférica está en 1015 milibares. El sol salió a las 6 de la mañana con 54 minutos y se oculta temprano a las 6 de la tarde con 6 minutos. Son las condiciones del tiempo para León, Guanajuato. Vamos a las noticias que publican el día de hoy los principales diarios que circulan a nivel nacional. En portadas, saturados 10% de los hospitales COVID en el país. Además, apuestan más recortes a autónomos y ahogan a Villahermosa, desfogue de presas. De los 949 hospitales COVID-19, al menos 94 de ellos presentan saturación al 100% en algunos de los 3 niveles de sus servicios para atender a pacientes, indica El Universal en uno de los temas de portadas de hoy martes. Dice El Universal, saturados 10% de los hospitales COVID en el país. Tras 8 meses de la pandemia de coronavirus, el 10% de los hospitales COVID en el país presentan saturación al 100% en algunos de los 3 niveles de sus servicios para atender a pacientes, indica El Universal. De esos hospitales, 56 reportan una saturación de 100% en su ocupación de camas generales. En 34 registran saturación total en camas con ventilador y en 40 tienen ocupación llena en camas con ventilador ubicadas en unidades
de cuidados intensivos. También publica El Universal: Río Grijalva se desborda e inunda Villahermosa, allá en Tabasco. México pierde un lugar en ranking de economías. Morena contrató empresa fantasma. Matan a periodista en Guanajuato. Esto es lo que publica el día de hoy en sus páginas El Universal. Mientras tanto, Excelsior publica: apuestan por más recortes a autónomos. Los órganos constitucionales autónomos, así como los poderes judicial y legislativo, se enfrentarán a un recorte de 2.184 millones de pesos en los recursos para 2021, de acuerdo con el proyecto de dictamen que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados tiene previsto discutir hoy martes, indica Excelsior. Mientras que en el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación 2021 presentado originalmente por la Secretaría de Hacienda, el monto para ramos autónomos ascendía a 137.089 millones de pesos en el dictamen que se pretende aprobar hoy martes, construido por la mayoría morenista. Baja a 134.904 millones de pesos, lo que representa el 1.6% menos. Publica también Excelsior el día de hoy: Pfizer anuncia vacuna con 90% de efectividad. Biden urge aportar cubrebocas. Intoxicados por plomo 1.4 millones de niños. Opta por la no intervención López Obrador. Inhabilitan a Maraqui. Dispersan a balazos. Protesta por feminicidios. Esto sucede allá en Cancún. Esto es lo que publica Excelsior en sus páginas hoy martes. Mientras tanto, Reforma: ahoga a Villahermosa desfogue de presas. Sin que haya lluvias desde la noche del viernes, colonias populares de la capital de Tabasco resultaron inundadas por las aguas desfogadas de la presa Peñitas. Destaca Reforma: 10 de los 17 municipios de Tabasco tienen distintos tipos de anegaciones, pero ayer, a pesar de esfuerzos gubernamentales y de ciudadanos de colocar barricadas con costales para detener el agua, el desborde del río Grijalva por los caudales de la presa tuvo serias consecuencias. También Reforma publica: inyecta optimismo la vacuna. Denuncia la UIF en la Fiscalía General de la República al magistrado Billetes. Exoneran a Pío de lavado y echan la bolita al INE. Presiona SAT y recauda 417,000 millones de pesos. Protestan por feminicidios y los dispersan a balazos, esto allá en Cancún. Mientras tanto, La Jornada publica: anuncia Pfizer que su vacuna tiene una eficacia del 90%. El laboratorio farmacéutico Pfizer anunció ayer que su candidata a vacuna contra el SARS-CoV-2 tiene una eficacia de 90% para prevenir la infección, indica La Jornada. Pero especialistas se pronunciaron desde temprana hora sobre la importancia de tomar con reserva la información, porque todavía no se publican los resultados completos de la investigación. También La Jornada publica: dispersan a tiros en Cancún, protesta contra feminicidios. AMLO sobre la elección en Estados Unidos, ni a favor ni en contra de nadie. En Tabasco, Veracruz y Chiapas, 184,000 son las personas afectadas. La Cámara alista recortes a Poder Judicial, el INE, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Educación Pública
publica La Jornada. Mientras tanto, Milenio publica en sus páginas hoy martes: Pfizer anuncia vacuna 90% eficaz y dispara las bolsas. La fórmula ha sido aplicada hasta ahora 43.500 personas de 6 países, y si bien este resultado promisorio surge de el análisis de 94 casos de contagio, se espera completar el estudio en otros 70 voluntarios, indica Milenio. Pfizer de Estados Unidos y BioNTech de Alemania planean solicitar una aprobación de emergencia para usar la vacuna antes del fin de mes. Y también publica Milenio en sus páginas el día de hoy: Sudamérica deja Evo al exilio en Argentina para volver a Bolivia. Cerrados o inservibles 6 penales a los que inyectaron 40.580 millones de pesos en 14 años. Intervencionismo de México en Estados Unidos, también publica Milenio en su edición de hoy. Por su parte, El Financiero publica: furor bursátil por optimismo en la vacuna. Los mercados accionarios a nivel global y el peso se dispararon el lunes tras el anuncio de Pfizer sobre el avance de su vacuna contra COVID-19, en la que presume una efectividad de más del 90%, señala El Financiero. Los resultados fueron alentadores y superaron las expectativas del mercado, que esperaban una efectividad de entre el 60 y 70%, lo que generó un gran optimismo sobre la aprobación de esta vacuna, que permitirá frenar la propagación del virus y acelerar la recuperación económica global. El Financiero también publica: presenta Biden a Consejo contra el coronavirus. Quitan más de 2,000 millones de pesos al INE y al Poder Judicial, publica hoy El Financiero en sus páginas. Y por su parte, El Economista publica en sus páginas el día de hoy: compra de trenes, la madre de las licitaciones del Tren Maya, dice Fonatur. Concurso llevaría 6 meses, prevén. Gobernadores con aprobación ciudadana de 46% durante el mes de octubre. Septiembre, dicen las noticias de El Economista, será también un mes con resultados muy positivos. Esto publica El Economista en sus ediciones de este día. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Gracias por acompañarnos. Vamos a las noticias de hoy martes. Donald Trump criticó a Pfizer y a una agencia de su propio gobierno por no anunciar el éxito de la vacuna antes de las elecciones. No tuvieron coraje, escribió el presidente de Estados Unidos en su cuenta de Twitter, donde acusó a los demócratas y a la empresa farmacéutica de evitar que él lograse un triunfo días antes de los comicios. El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó ayer lunes a Pfizer y a la Administración de Medicamentos y Alimentos, una agencia de su propio gobierno, por no haber anunciado antes los resultados de la vacuna de la farmacéutica. Dijo que los demócratas no querían que lograse un triunfo en vacunas antes de las elecciones, así que ha salido 5 días después, como dije todo el tiempo, aseguró Trump en una serie de tweets. El mandatario aún no ha reconocido su derrota electoral. Si Joe Biden fuese presidente, no tendrían la vacuna por otros 4 años, ni se aprobaría así de rápido. La burocracia hubiese destruido millones de vidas, sostuvo.
La FDA, el organismo regulador, forma parte del Departamento de Salud y está liderado por el comisionado Stephen Hahn, al que Trump nombró. Como se ha dicho, durante mucho tiempo, añadió, Pfizer y las otras farmacéuticas solo iban a anunciar la vacuna después de las elecciones porque no tenían el coraje de hacerlo antes. Asimismo, debió de haberlo anunciado antes, no con fines políticos, sino para salvar vidas, dijo Donald Trump en su Twitter. Privados siguen ganando terreno a Pemex en el mercado de la gasolina. En el diésel, las importaciones que realizan directamente los particulares representan ya 27% del mercado, un alza respecto de la cuota de 21% de los primeros 9 meses del año anterior. Mientras la contingencia sanitaria por el COVID-19 provocó una contracción en la demanda nacional de gasolinas, así como en la producción y las importaciones de petróleos mexicanos. En este mercado, los importadores privados aumentaron sus compras en 53.7% anual y prácticamente duplicaron la participación de estas importaciones en la demanda nacional, llegando a 15.9%. De esta, en los primeros 9 meses del año, en que sus importaciones promediaron 107,000 barriles por día. En lo que respecta al mercado de diésel, también se observó una reducción en la demanda nacional, en la producción de Pemex y sus importaciones, mientras el volumen de importación de privados fue de 83,000 barriles diarios, con lo que aumentó 1.3% en menor medida que las gasolinas, y de un año a otro pasó de una participación de 21 a 27% en la demanda nacional de este combustible. Según el Sistema Nacional de Información Energética de la Secretaría de Energía, en los primeros 9 meses del año, la demanda de gasolinas que se obtiene de añadir la producción de Pemex a las importaciones totales que reportan fue de 680,000 barriles diarios, con una contracción del 15.5% en comparación con el año anterior, ubicándose en el nivel más bajo que se ha registrado en el país en los últimos 20 años. Entre enero y septiembre, las importaciones totales de gasolinas al país promediaron en volumen de 486,000 barriles por día, con una reducción del 18.7% en comparación con el mismo periodo del año anterior. AMLO descarta diferencias con Biden e insiste en esperar los resultados finales. El presidente López Obrador aclaró que esperar a que concluya el proceso en Estados Unidos no significa que su gobierno avale que hubo fraude en las elecciones de aquel país. El presidente López Obrador aclaró que personalmente no tiene ninguna diferencia con Joe Biden, virtual ganador de las elecciones de Estados Unidos. Sin embargo, insistió en que esperará a que las autoridades electorales de aquella nación lo declaren ganador para extenderle su felicitación, y aclaró que no por ello significa que su gobierno avale que hubo un fraude, como lo ha manifestado el todavía presidente Donald Trump. Luego de días de incertidumbre, el pasado sábado por la mañana se informó que Joe Biden será el presidente número 46 de Estados Unidos, por lo que tomaría posesión el próximo 20 de enero. Mandatarios de todo el país y de todo el mundo expresaron su felicitación al demócrata. Sin embargo, el presidente de México decide esperar. Ayer lunes, en su conferencia de prensa, defendió su postura y se la atribuyó a la fracción 10 del artículo 89 de la Constitución, que se refiere a las obligaciones y facultades del titular del Poder Ejecutivo Federal, particularmente sobre la autodeterminación de los pueblos
y la no intervención. No estamos a favor de ningún partido en Estados Unidos. Llevamos muy buenas relaciones con el gobierno del presidente Donald Trump porque ha habido una relación de respeto, de no intervención y no tenemos ninguna diferencia con el candidato del Partido Demócrata, el señor Biden. Ningún problema con él, incluso lo conocí hace 8 o 10 años, sostuvo el presidente. La postura de López Obrador generó diversas críticas dentro y fuera del país. El ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán, calificó de insólita la decisión del mandatario mexicano. Nuevas restricciones en Ciudad de México por la pandemia vigentes a partir de ayer. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la entidad continuará en alerta epidemiológica naranja. Será de el lunes 9 de noviembre al 15, pero se impondrán mayores restricciones para evitar los contagios de coronavirus. El gobierno de la Ciudad de México intensificará algunas restricciones a partir de ayer lunes 9 de noviembre ante el aumento de ingresos hospitalarios por COVID-19 que se ha registrado en la capital en las últimas semanas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó el pasado viernes 6 de noviembre que la entidad continuará en alerta epidemiológica naranja del lunes 9 de noviembre al 15, pero se impondrán mayores restricciones para evitar los contagios de coronavirus. Las medidas que serán impuestas a partir del 9 de noviembre serán: negocios como restaurantes, casinos y gimnasios deberán cerrar a las 10 de la noche. Los eventos que se realicen en hoteles deberán tener un aforo máximo de 10 personas en lugares cerrados o 25 en lugares abiertos. Reglas básicas que van a permanecer: uso de cubrebocas, mantener una distancia sana de 1,5 metros, lavado frecuente de manos o uso de gel antibacterial. Si se presentan síntomas, quedarse en casa y mandar un mensaje de texto con la palabra COVID-19 al 51 51 5 o llamar al Locatel 55 56 58 11 11. Para el Buen Fin, que se realizará del 9 al 22 de noviembre, se promoverán las compras en línea, evitar aglomeraciones de personas, mantener la sana distancia y usar cubrebocas. Ayer domingo o anteayer domingo 8 de noviembre, el gobierno capitalino informó que 13 colonias se integraron al programa de atención prioritaria a colonias, pueblos y barrios, y otras 13 salieron de dicho programa gracias a que lograron disminuir el número de casos activos, esto es allá en la Ciudad de México. Diputados reasignarán 2.407 millones de pesos del presupuesto. La Secretaría del Bienestar es la más beneficiada. La mayor disminución es para el Poder Judicial con 1.130 millones de pesos, lo cual su presupuesto quedaría en 71.299 millones. La Comisión del Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados pretende reasignar 2.407 millones de pesos del proyecto del presupuesto de egresos de la Federación para el 2021, de acuerdo con el dictamen que se discutirá y votará hoy martes. De acuerdo con el documento, se mantendrá la propuesta del Ejecutivo Federal de tener un gasto neto para el 2021 de 6.295.736 millones de pesos. Esto es una reducción del 0.3% en términos reales respecto al gasto que se aprobó para el 2020. El monto de las reasignaciones es menor
en 78.9% a las realizadas el año pasado por 11.396 millones de pesos. La dependencia de gobierno que más se va a beneficiar con estas asignaciones es la Secretaría de Bienestar, la cual tendrá un incremento de 1.754 millones de pesos en su presupuesto, en comparación con lo que propuso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A detalle, los recursos adicionales, 158 mil millones de pesos, serán para las pensiones para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, 596 mil millones a la pensión para adultos mayores. De esta manera, el gasto de la Secretaría de Bienestar pasaría de 189.970 millones de pesos a 191.724 millones de pesos. En tanto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tendrá una reasignación de 400.000 millones de pesos, los cuales serán por completo para la Comisión Nacional del Agua, para la infraestructura de agua potable y alcantarillado y saneamiento, así como de infraestructura para la protección de centros de población y áreas productivas. Lluvias dejan 27 muertos y 184.191 damnificados en el sureste mexicano. El Frente Frío número 11 también generó afectaciones en 60.547 viviendas en Tabasco, Chiapas y Veracruz. Las lluvias en el sureste mexicano generadas por el Frente Frío número 11 han causado la muerte de 27 personas y han generado 184.191 damnificados y afectaciones en 60.547 viviendas en Tabasco, Chiapas y Veracruz. La Coordinadora Nacional de Protección, Laura Velázquez Alzúa, dijo ayer lunes en conferencia de prensa que las lluvias de los últimos días son atípicas y han generado que 2020 sea el segundo año con más precipitaciones de los últimos 50 años. El año 2020 es el segundo año más lluvioso históricamente, con una precipitación acumulada de 2.830 litros por metro cuadrado, solo 128 debajo del registro de 1970, que asciende a 2.948 litros por metro cuadrado, informó. Velázquez Alzúa explicó que uno de los estados con más afectaciones es Tabasco, entidad natal del presidente López Obrador, en donde han fallecido 5 personas, hay daños en 13 de los 17 municipios. Sobre los daños materiales, Laura Velázquez informó que en 529 colonias afectadas hay 148.057 damnificados y que en 35.982 casas hubo filtración de agua. Además, indicó que se registraron 7 deslizamientos de tierra, 4 puentes afectados, 33 cortes carreteros y 5 árboles caídos. En Chiapas, las lluvias causaron la muerte de 22 personas y lesiones en otros 2. Además, 15.985 damnificados. En cuanto a daños materiales, 19.486 viviendas fueron inundadas, 94 cortes carreteros, 26 deslizamientos de tierra, 4 puentes afectados y 10 corrientes desbordadas. En Veracruz es otra de las entidades que han registrado afectaciones por las precipitaciones de los últimos días en 15 de los 212 municipios que dejaron 20.149 damnificados. De acuerdo con el último reporte de Protección Civil, en aquella entidad también se registró la entrada de agua en 5.079 viviendas, 2 puentes afectados,
15 cortes carreteros, 15 deslizamientos de tierra y 16 árboles caídos. La Coordinadora de Protección Civil informó que para los próximos 10 días se pronostica que no habrá lluvias. Avalan a gobernadores 46% de ciudadanos. De septiembre a octubre pasado, la aprobación promedio creció 0.9% en puntos porcentuales. En promedio, los 30 gobernadores, una gobernadora y la jefa de gobierno de la Ciudad de México obtuvieron una aprobación ciudadana de 46% en octubre pasado. Ese porcentaje es el más alto desde que se tiene registro mensual de noviembre del 2019. Comparado con el presidente López Obrador, 9 gobernadores tuvieron una mayor aprobación a la del tabasqueño y 23 una menor. De acuerdo con el ranking de Mitofsky sobre aprobación de gobernadores de octubre de este 2020, realizado por El Economista, 3 mandatarios registraron una aprobación sobresaliente más del 60%. En primer lugar de aprobación se ubicó a Mauricio Vila del PAN de Yucatán, 68.8%. En segundo sitio, Quirino Ordaz del PRI de Sinaloa, 67.7%. Y en tercero, Carlos Mendoza del PAN de Baja California Sur obtuvo el 62.3%. Esta es la información de la encuesta que se realizó recientemente. Presupuesto 2021 pegará a fondo de policías locales y favorecerá militarización. De aprobarse el presupuesto de egresos de la Federación de Fortasec, se quedaría con 0 pesos, lo que impactará a policías de 286 municipios que concentran el 70% de la inseguridad. La apuesta del gobierno federal para combatir la inseguridad y violencia con las Fuerzas Armadas no solo las ha dotado de más facultades, también les ha permitido recibir más recursos económicos. Para el 2021 se prevé dar una estocada final que impactará negativamente a policías de los 286 municipios en los que habita el 70% de la población y se concentra el 90% de la incidencia delictiva. De acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación a aprobarse esta semana, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana prevé destinar 0 pesos al subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública. Para combatir la inseguridad, se cuentan con recursos de 2 fondos específicos: el de aportaciones para la seguridad pública en los estados y el subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a municipios. Este último surgió en el 2016 con la reestructuración del subsidio para la seguridad en los municipios. Al menos en los últimos 5 años, los recursos de este fondo han ido en descenso y para el próximo año existe el riesgo de que se quede sin un peso, por lo que las policías locales no tendrían recursos para la profesionalización, certificación y el equipamiento de sus elementos, así como el fortalecimiento tecnológico de las instituciones de seguridad pública y para la prevención de la violencia y la delincuencia, se informó. Piden castigo para quienes ordenaron reprimir protestas allá en Cancún. Colectivos pro defensa de los derechos humanos y feministas exigen que se investigue la responsabilidad no solo de los elementos policíacos que participaron en la represión a la protesta de ayer lunes 9 de noviembre, que exigía justicia por el asesinato de la joven blanca Alejandrina Lorenzana Alvarado,
sino de los mandos superiores, la alcaldesa y el secretario estatal de Seguridad Pública. Allá en Cancún, colectivos pro defensa de los derechos humanos y feministas exigen que se investigue la responsabilidad no solo de los elementos policíacos que participaron en la represión a la protesta del lunes 9 de noviembre, que exigía justicia por el asesinato de la joven Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, asesinada y mutilada, sino de los mandos superiores, la alcaldesa Mara Lazama y el secretario estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella. Se está convocando a una nueva marcha hoy martes desde las 10 de la mañana, cuya concentración iniciará en la glorieta del Ceviche en el centro de Cancún para exigir justicia, que se esclarezcan los hechos y que no solo sean los elementos policíacos que cumplían órdenes quienes se enfrenten a la justicia. La manifestación inició en punto de las 5 de la tarde de ayer lunes. El contingente de aproximadamente 400 personas, en su mayoría mujeres, partió de la glorieta del Ceviche en el centro de Cancún hacia la vía general del estado, donde los manifestantes gritaron consignas, realizaron pintas y desmontaron el escudo metálico de Quintana Roo que adornaba la fachada de la dependencia en la avenida Cobá, además de prender fuego a la entrada del edificio. De ahí se trasladaron a la explanada de la Reforma en los bajos de Palacio Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez de Cancún, donde los esperaba un dispositivo de elementos de la Policía Municipal que habían bloqueado la entrada al edificio mediante la colocación de barreras de madera para evitar el paso de los manifestantes. Luego de gritar consignas por un minuto e intentar prender fuego a los tablones que bloqueaban la entrada del Palacio Municipal, se escucharon varias detonaciones desde el interior del edificio y desde un costado de la explanada, con lo cual se dispersó en apenas unos instantes la concentración de manifestantes, en su mayoría mujeres, que intentaban ingresar al recinto municipal. Los videos subidos a redes sociales consignan la agresión de policías en contra de las manifestantes y los reporteros que cubrían el hecho, y hasta el momento se ha confirmado que la reportera Cecilia Solís de Radio Turquesa resultó herida por una bala 9 milímetros en uno de sus tobillos, además de que el reportero Roberto Becerril de la Verdad, quien había recibido también un balazo en la espalda baja. Tras los hechos, el gobernador Carlos Joaquín González publicó en su cuenta de Twitter que investigará al responsable, que dio instrucciones diferentes a las que él mismo había dado previamente de evitar la violencia en la manifestación y que actuará con firmeza para que se aplique la ley a quien cometió esta agresión, dijo el gobernador de Quintana Roo. Y hablando de COVID-19, México acumula 95.225 muertes y 11.842 personas hospitalizadas. La Secretaría de Salud informó que el país suma 972.785 contagios por COVID-19. México acumula 972.785 contagios y 95.225 muertes de personas enfermas de COVID-19, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud Federal. El informe presentado la tarde de ayer lunes por el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, indica que en las últimas 24 horas se confirmaron 4.960 casos y 198 muertes de personas infectadas por el virus SARS-CoV-2. El funcionario federal detalló que 2.500.000
516.413 personas han sido estudiadas para detectar la presencia del coronavirus, de las que 1.184.968 han dado un resultado negativo, mientras que 721.079 personas se han recuperado. El reporte indica que 11.842 personas enfermas de COVID-19 se encuentran en hospitales del país, 9.227 en camas generales y 2.615 en las destinadas para los pacientes graves que requieren de ventiladores que los apoye en su respiración. A nivel mundial, México se mantiene en el 10º lugar de casos positivos y en el 4º de muertes acumuladas, de acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins. México inició ayer lunes una semana más de su proceso de desconfinamiento en medio de signos de rebrotes en 9 entidades de nuestro país. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Yo les invito para que nos acompañen en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. Gracias por acompañarnos. También los invito para que se suscriban en nuestra página de YouTube, para que formen parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro. Obesidad, hipertensión y diabetes aumentaron en el país en el último sexenio. Esto según la encuesta de salud. Entre 2012 y 2018 se elevaron los índices de estas tres enfermedades, lo que este año puso a México en una situación aún más difícil ante la pandemia de COVID-19. El porcentaje de adultos con obesidad y sobrepeso se incrementó 3.9 puntos porcentuales del 2012 al 2018, al pasar de 71.3% de la población en condición a 75.2%. Pero no fue la única comorbilidad que subió. En el caso de la diabetes, pasó de 9.2% a 10.3%, y en el de la hipertensión, de 16.6% a 18.4% en el mismo periodo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Este año, además de estos padecimientos, colocaron a México en una posición complicada ante la llegada de la pandemia de COVID-19, pues hicieron más susceptibles a las personas contagiadas de tener una enfermedad más grave y un desenlace fatal. A la fecha, se han registrado 967.825 casos confirmados y más de 95,000 decesos. Los objetivos de esta encuesta son claros: identificar los factores con el fin de tratar de modificarlos y con ello disminuir la incidencia de las enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el cáncer, entre otras, que durante la pandemia del SARS-CoV-2 han arrebatado la vida de miles de personas, dijo ayer lunes el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, durante la presentación de la encuesta. El ejercicio revela que 8.6 millones de personas de 20 años y más tienen diagnóstico de diabetes. Las mujeres tienen mayor prevalencia, con 11.4%, y en los hombres es de 9.1%. Asimismo, 15.2 millones tienen hipertensión, en este caso 20.9% son mujeres y 15.3% son hombres. Derechos Humanos reprueba represión a manifestantes allá en Cancún. La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo informó que prestó atención a las personas
detenidas durante la manifestación para exigir justicia por la muerte de la joven Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado en Cancún. Según el reporte de la dependencia, acudieron a 6 personas en inmediaciones del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Cancún, así como a otras 8 personas detenidas en las instalaciones de seguridad pública, mismas que ya se encuentran liberadas. De igual forma, se dio a conocer que el organismo se puso en contacto con familiares de una periodista que resultó herida de bala durante las manifestaciones para brindar la atención correspondiente. Si bien esta comisión todavía tiene que realizar una investigación exhaustiva que derive de la interposición de quejas por la situación en el Ayuntamiento de Benito Juárez, la Comisión de Derechos Humanos reprueba todo tipo de uso excesivo de la fuerza pública, por lo que en caso de acreditarse violaciones a derechos humanos, se emitirá la recomendación correspondiente, expuso Marco To Ewan, titular de Derechos Humanos. De igual forma, condenó los feminicidios en el Estado y exigió que el caso de la joven Alexis no quede impune y que las autoridades actúen conforme a derecho y con perspectiva de género. Esto es Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Y en la Ciudad de México piden ayuda para Tabasco. Échale una mano a Tabasco y dona víveres en estos centros de acopio en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en apoyo y solidaridad con la población afectada por las inundaciones tras las fuertes lluvias registradas en el estado de Tabasco, así como en Chiapas, el gobierno capitalino instalará centros de acopio para víveres. A través de un comunicado, el gobierno de la Ciudad de México informó que instalará un centro de acopio en la arcada del edificio de gobierno, ubicado entre las calles de Pino Suárez y Venustiano Carranza. De la misma manera, habrá centros de acopio en las explanadas de 15 alcaldías, mientras que la demarcación de Benito Juárez está por confirmar el lugar. ¿Desde cuándo se pueden donar víveres en los centros de acopio en la Ciudad de México? Si eres de las personas que quieren ayudar a los habitantes de Tabasco y de Chiapas, debes saber que puedes donar en los distintos centros de acopio a partir de hoy martes 10 de noviembre. ¿Qué artículos son los que necesitan nuestros conciudadanos? Además, artículos de primera necesidad: agua embotellada, latas de atún y sardina, azúcar, sal, café, sopa de pasta, lentejas, verduras y frijoles en lata, aceite, galletas, leche en polvo para niños, alimentos para bebé, alimento para animales de compañía. Otros artículos de higiene personal: jabón de tocador, desodorantes, champú, pasta dental, cepillo de dientes, papel sanitario, pañales para adulto y para bebé, toallas femeninas y repelentes para mosquito. Artículos de limpieza: detergentes en polvo, en barra y líquido, cloro, escobas, cubetas, jergas, franelas, bolsas de plástico para basura, lámparas de mano. Artículos de primeros auxilios: alcohol, agua oxigenada, cubrebocas, gel antibacterial, curitas, algodón, termómetros, tijeras, bandas elásticas, etc. El apoyo y la solidaridad del gobierno de la Ciudad de México continuarán con la población de Tabasco y Chiapas hasta que se restaure la normalidad en las comunidades,
por lo que se mantiene la comunicación con autoridades de aquella entidad. Si usted vive en la Ciudad de México y quiere participar en la ayuda a los conciudadanos de Tabasco y de Chiapas, puede hacer llegar sus donativos a los centros de recepción que hay instalados en diferentes lugares de la Ciudad de México. Y estas son las noticias que se generan en Tamaulipas. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca está atento y solicitó vigilar que los patrones cumplan con la ley y que los trabajadores gocen del beneficio. El pago de aguinaldo es un derecho constitucional que tiene todo trabajador y este debe de entregarse antes del 20 de diciembre, dijo el secretario del Trabajo Miguel Ángel Villarreal al referirse al programa de exhorto, verificación y asesoría en los centros de trabajo que lleva a cabo el gobierno de Tamaulipas con el objetivo de que se respeten los derechos laborales de los trabajadores. Personal de la Dirección de Inspección y Previsión Social ubicados en los diversos municipios de Tamaulipas llevan a cabo visitas a establecimientos para solicitar la documentación que acredite el pago de las utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2019 y el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, exhortando al pago oportuno del aguinaldo del 2020. El aguinaldo es un derecho constitucional de acuerdo al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Los patrones deberán destinar los montos correspondientes por lo menos 15 días de salario a sus trabajadores en activo o la parte proporcional a quienes prestaron su servicio aunque no hayan laborado durante todo el año. El pago de prestaciones, en este caso el aguinaldo, es de los más esperados por la clase trabajadora. Por esta razón, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca está atento y solicitó vigilar que los patrones cumplan con la ley y que los trabajadores gocen del beneficio, dijo el funcionario. Comentó que a pesar de la difícil situación económica derivada a la emergencia sanitaria, se deberán entregar los montos tanto a los trabajadores de base, de confianza, de planta, sindicalizados, de contrato por tiempo eventuales y aquellos subordinados a una persona física o moral. Villarreal recordó que las empresas que incumplan con los pagos pueden hacerse acreedores a sanciones que van desde los 50 a 5,000 salarios mínimos e invitó a los trabajadores a acercarse o llamar a los teléfonos 834-318-1037 o al 800-821-2110, donde podrán ser asesorados y atendidos por personal de la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo y la Dirección de Inspección y Previsión Social. Y en noticias que nos llegan de Matamoros, cientos de familias que circulan a pie, como también los automovilistas, fueron beneficiados desde ahora que se concluyó la pavimentación y que se abrió a la circulación la calle Francisco Guerrero, localizada en el área sur de Matamoros. Es la calle Francisco Guerrero que cruza por las colonias del Niño, Esperanza y Reforma, la que se vio beneficiada con la pavimentación. Felicidades a los vecinos de esta calle que tienen ya esta magnífica obra. Participan 250 elementos policíacos en el Buen Fin. Con la participación de más de 250 elementos entre policías estatales y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se estarán llevando a cabo acciones de vigilancia durante el denominado Buen Fin, a fin de evitar robos y asaltos. José Alfredo Cantero, inspector de la Policía Estatal en esta frontera,
Señaló que las inspecciones serán en los principales centros comerciales, zona centro, cajeros de los bancos y donde haya comercio. La intención es inhibir el robo, ya que pudieran ser que los delincuentes aprovechen que las familias salen a buscar ofertas y comprar, o bien que los asalten antes de entrar para intentar robarles el dinero que traen consigo. Por ello se está haciendo una participación especial y coordinada entre la Policía Estatal y los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, que en este caso serán los tránsitos para ejercer estas acciones de vigilancia, dijo. El inspector de la Policía Estatal en Matamoros comentó finalmente que es importante que la ciudadanía denuncie al 911 cualquier situación de riesgo, ya que tenemos todas las áreas cubiertas para poder tener una respuesta en tan solo 5 minutos. Empresarios piden reforma una hacendaria. Los empresarios piden reforma una hacendaria, dicen las noticias de Matamoros. El sector empresarial local se pronunció para que los legisladores federales propongan iniciativas de ley para que se apruebe una reforma hacendaria y con ello las entidades municipales cuenten con mayores recursos económicos y con ello mejorar el beneficio ciudadano. Lo anterior lo informó el presidente de la Confederación Patronal de México en Matamoros, Carlos González, quien señaló que la actual legislación hacendaria data desde hace 30 años que no ha sido modificada. Dijo que esta actualización en materia fiscal propiciará los instrumentos jurídicos para que las entidades mencionadas accedan a mayores partidas presupuestales y que, por lo tanto, los programas y apoyos sociales como obras sean suficientes a la demanda ciudadana. Para nosotros es importante que la fórmula se actualice, ya que tiene 30 años que continúa igual, y eso ayudaría a que nosotros de forma regional podamos acceder a parte del presupuesto federal, ello para beneficio de los ciudadanos, expresó. Subrayó que en cada ejercicio fiscal el que la reforma hacendaria sea actualizada contribuiría a que las entidades municipales y estatales tengan un mayor ingreso económico, a manera de que ya no dependan como ahora de que la federación les envíe los recursos etiquetados, agregó. Añadió que con un colchón financiero adecuado los municipios aplicarán una política en todos los rubros más ordenada y equitativa, sin tanta presión, dijo el entrevistado. Diócesis dará inicio con recaudación del diezmo. También noticia que nos llega de la ciudad de Matamoros. La diócesis de Matamoros dio a conocer que este domingo 15 de noviembre dará el arranque a la recaudación del diezmo diocesano 2020, por lo que exhortaron a la comunidad católica a que participen, ya que dichas aportaciones permitirán el sostenimiento de las parroquias. El padre Jorge Villanueva, ecónomo de la diócesis de Matamoros, destacó que si bien se conoce la situación económica difícil por la que atraviesa debido a la pandemia de COVID-19, las parroquias también se han visto disminuidos en sus ingresos, por ello el apoyo que solicitan. Hacemos extensiva esta invitación a toda la feligresía de Matamoros. Sabemos que la situación que estamos viviendo es difícil en todos los ámbitos. En cuanto a iglesias, también nos hemos visto afectados y literalmente la diócesis, para el sostenimiento de la infraestructura, depende de esta actividad anual, por lo que confiamos en la generosidad de nuestra comunidad, indicó. Señaló que en esta ocasión, debido a la pandemia, se prescindirá del sobre para la aceptación del diezmo.
siendo que este podría ser considerado un vehículo de contagio. Por tanto, en las parroquias se colocarán ánforas para que la feligresía pueda acudir en el transcurso de estos días. Manifestó que la donación del diezmo es el equivalente a las utilidades que se generan durante un día y que las familias donan para la diócesis, recursos que se utilizan para el sostenimiento de las parroquias, de las casas de asistencia, entre ellas la Casa Hogar, Casa del Migrante y del Indigente, entre otras actividades que se desarrollan en beneficio de los más necesitados. El padre Villanueva resaltó que no hay una meta en concreto para la recaudación del diezmo. Sin embargo, se toma como referencia el año pasado, que fue de 3.200.000 pesos, que fue una cantidad récord, aunque dijo este año podría ser menor, dadas las circunstancias que se están viviendo por la contingencia sanitaria. Por último, comentó que debido a esta situación, la recaudación da inicio este 15 de noviembre, pero los párrocos podrán determinar, de acuerdo a sus capacidades, el ampliarla hasta fin de año, considerando que actualmente las iglesias tienen un límite de asistencia de tan solo el 25%. Y en otras noticias de Matamoros, residentes de los ejidos Las Yesquitas y La Tijerita piden a las autoridades correspondientes se realicen trabajos de fumigación y también que haya suministro de agua potable, debido a que desde hace tiempo no se ha programado. Lo anterior lo manifestó el ejidatario Vicente Sandoval Salazar, quien señaló que nuevamente hacen un llamado a las autoridades de la Secretaría de Salud y de la Junta de Aguas y Drenaje para que se cumplan sus peticiones, y con ello se evitará la propagación de enfermedades, y sobre todo ahora que continuamos con la afectación de la pandemia por COVID-19. Fumigación no hemos tenido en estos ejidos desde hace mucho tiempo, y sí se ha solicitado, pero no vienen, de manera que los ejidos estamos prácticamente abandonados. Lo anterior aunado a que no tenemos agua, que actualmente es vital para preservar la salud, dijo. Dijo que los residentes de las citadas comunidades están conscientes de que también deben de participar tanto en mantener limpio y libre de cacharros el lugar donde viven, y por otra parte, el hacer uso adecuado del agua. En ese sentido, tienen también conocimiento de que actualmente hay escasez de agua en las presas. Sin embargo, sí es necesario que la Junta de Aguas y Drenaje los atienda con el llenado de tinacos en esas dos comunidades ejidales, como ya se dijo al principio, Las Yesquitas y La Tijerita. Mientras tanto, en Ciudad Victoria, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes, CONADE, después de varios meses de espera y de realizar un análisis de situación de salud en el país, ha decidido dar por pospuestas todas las competencias que estaban pactadas para este año, como Juegos Populares, Encuentro Nacional Deportivo Indígena, Nacionales, CONADE del Deporte Adaptado y Nacionales. Esto con el fin de evitar la propagación de virus o poner en riesgo a los deportistas con esta realización de eventos masivos en el que se involucran a atletas de toda la República Mexicana. Se determinó posponer los eventos deportivos pertenecientes al Sistema Nacional de Competencias agendadas para el presente año, hasta que las autoridades de salud y educación consideren que existen las condiciones necesarias para la realización de eventos deportivos nacionales, anunció en su comunicado la CONADE en Tamaulipas. Vamos a las noticias que se generan aquí en el estado de Guanajuato. Y como todas las tardes, esta es la información sobre el coronavirus aquí en Guanajuato.
En el estado de Guanajuato suman 53.700 casos confirmados del COVID-19, 2.844 se encuentran bajo investigación, mientras que 74.721 casos son los descartados. Los casos por transmisión comunitaria suman 53.544 y los casos recuperados son 46.744. 3.609 son los casos por deceso en la entidad guanajuatense y es como sigue. En Abasolo 34, en Acámbaro 47, Apaseo el Alto 21, Apaseo el Grande 40, Celaya 331, Comonfort 27, Cortázar 79, Cuerámaro 12, Doctor Mora 7, Dolores Hidalgo 70, Guanajuato Capital 102, Guanímaro 9, Irapuato 339, Jaral del Progreso 18, Jerécuaro 8, León 1340, Manuel Doblado 23, Moroleón 22, Ocampo 12, Pénjamo 58, Pueblo Nuevo 2, Pueblo Nuevo 2, entre otros, dicen las noticias. Déjeme decirle que Purísima del Rincón 29 casos, Romita 38, Salamanca 211, Salvatierra 55, San Diego de la Unión 8 y León 1340, Manuel Doblado 23, Moroleón 22, Ocampo 12, Pénjamo 58, Pueblo Nuevo 2, Purísima del Rincón 29, Romita 38, Salamanca 211, Salvatierra 55, San Diego de la Unión 8, San Felipe 41, San Francisco del Rincón 69, San José Iturbide 26, San Luis de la Paz 78, San Miguel de Allende 43, Juventino Rosas 52, Santiago Marabatío 5, Silao 176, Tarimoro 7, Tierra Blanca 4, Uriangato 22, Valle de Santiago 64, Victoria 5, Villagrán 42, Jichú 3 y Yuriria 26. Esta información la podrá usted leer más ampliamente si entra a la página oficial coronavirus.guanajuato.gov.mx. Allí usted podrá leer más ampliamente esta información sobre el coronavirus. Fallece reportero de Salamanca en primer ataque directo en Guanajuato. Tras ser víctima de un ataque armado mientras cumplía con su labor periodística, el reportero Israel N., de 31 años, perteneciente a un medio de comunicación local de Salamanca, lamentablemente perdió la vida. Esto lo convierte en la primera víctima mortal de un ataque directo a un periodista en el estado. Un hecho que varias instituciones, entre ellas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e inclusive el propio gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo, han condenado públicamente y a raíz del cual se activarán protocolos de protección para los periodistas. De acuerdo a reportes de asociaciones civiles en todo México, se han documentado 406 agresiones contra periodistas y medios en el lapso de enero al mes de junio. Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo son los 5 estados con más agresiones, pues concentran el 48% de las denuncias. Cada 10.75 horas se registra una agresión contra la prensa. El ataque tuvo lugar durante las primeras horas del día, antes de las 6 horas de la mañana, mientras Israel realizaba una cobertura en la colonia León 400
del municipio de Salamanca, donde habían reportado el hallazgo de restos humanos en bolsas plásticas. Al ser el primer medio en llegar al lugar de los hechos, procedió a realizar la cobertura. Momentos en que sus atacantes, a bordo de un vehículo, abrieron fuego en su contra para posteriormente huir. Aún con vida, Israel fue trasladado por elementos de la Cruz Roja al Hospital Regional Pemex, arribando al lugar a las 6 de la mañana con 57 minutos, donde perdió la vida al mediodía. La causa aparente fue la perforación de un pulmón que sufrió durante el ataque. El medio de comunicación para el que laboraba escribió un comunicado al respecto, condenando la agresión y pidiendo que se castigue a los responsables de este hecho. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que lleva aplicadas más de 400,000 dosis de vacuna contra la influenza a personas vulnerables en la entidad, y para el municipio de León tiene las necesarias, no se agotan. Destacó que cuenta con un total de 1,200,000 dosis disponibles para los 46 municipios de la entidad, entre ellos Guanajuato. Además, las que tienen y aplican el Seguro Social y el ISSSTE para las familias de trabajadores afiliados. Precisó que la expectativa que tiene es de superar la aplicación de más de 1,600,000 dosis a finales de diciembre para inmunizar a la población, en especial a las personas vulnerables, como son adultos mayores, embarazadas, niños mayores de 6 meses y menores de 5 años, así como enfermos de diabetes, VIH, hipertensión, cáncer, entre otras enfermedades cronodegenerativas, que deben acudir a los centros de atención integral de servicios esenciales de salud, muy conocidos por los ciudadanos como centros de salud en las colonias. Mientras tanto, en noticias que nos llegan desde Cortázar, al entrar en vigor de nuevo el semáforo naranja con motivo del COVID-19, el municipio cerró de nuevo el jardín principal, mismo que fue acordonado pasado el mediodía. Incluso debió desalojarse a las numerosas personas que se encontraban en el lugar, ya que pese a que vieron cómo estaba acordonado, eran reacias a salir y otras seguían ingresando. Sobre las medidas a tomarse, el secretario del ayuntamiento, Alejandro Perea Castro, informó que es algo que afecta a toda la ciudadanía. Hizo un llamado a la civilidad. La gente se relajó mucho y este tema va a ser un poquito más restrictivo en la circulación diaria de los ciudadanos de Cortázar, dijo. Se están tomando las medidas necesarias para poder aplicar las restricciones que el semáforo contiene, explicó, entre ellas el cierre del jardín principal, informó el secretario del ayuntamiento. Y por otra parte, hay buena derrama económica por el Buen Fin, estiman en 5,000 millones de pesos. Pese al retroceso en el semáforo de reactivación económica en Guanajuato, la presidencia de la Cámara Nacional de Comercio, Elizabeth Vargas, comentó que proyecta replicar las expectativas nacionales, logrando un total de 5,000 millones de pesos a nivel estatal, y en León 2,000 millones de pesos como el año pasado durante el Buen Fin. Son las cifras que teníamos el año pasado. Nosotros tenemos unas expectativas de igualarlas y creo que se va a poder lograr. De hecho, tenemos más días y esos más días nos representan que estamos logrando los días, por eso creemos que si los vamos a igualar, comentó Elizabeth Vargas, presidenta de la Concanaco. Dos de los aspectos por los que estiman llegar a dichas cifras es por la duración del Buen Fin y por la reacción
de las solicitudes de los participantes en la plataforma. La fecha son del 9 al 20 de noviembre y siempre serán 3 días. Estamos hablando de casi 12 días. Las ventas en línea son las que más van a hacer la diferencia. Lo que nos dejó el COVID en este momento nos hizo adelantarnos a una nueva plataforma que no estábamos acostumbrados, dijo la presidenta de Canaco en Guanajuato. Estamos llegando ya a la parte final de Noticias desde el Centro. Qué bueno que nos acompañó en nuestra emisión de hoy, martes 10 de noviembre del 2020. Gracias, muchísimas gracias. Antes de retirarnos, yo los invito para que nos siga en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. También le invito para que se registre en nuestra página de YouTube, que le dé like, a me gusta, para que forme parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro. Como todos los días, las recomendaciones. No salgan a la calle sin el cubrebocas. Mantengan la sana distancia. No acudan a lugares donde haya muchas personas porque existe la posibilidad de contraer el coronavirus. Si ustedes cuentan con gel por ahí en su casa, utilícenlo, también nos ayuda a prevenir el coronavirus. Si se protege usted, protege a su familia. Cumpla con las recomendaciones que hacen las autoridades de la Secretaría de Salud. Cuidémonos todos, por favor. Gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los espero el día de mañana, miércoles 11 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, hora del Centro. Transmitimos Noticias desde el Centro, desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado, vía internet para toda la República. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Os espero mañana. No me fallen. Por favor, no me dejen solo. Acompáñenme en Noticias desde el Centro. Les saluda su amigo y servidor, Guadalupe Garza Ruedas. Hasta mañana.